no mereces ganar más dinero, no eres tan creativo, ya es muy tarde para empezar. Durante años esa fue la banda sonora de mi vida, una mentira que yo mismo me inventé y que sin darme cuenta se convirtió en mi realidad. Me había convencido de que mi valor estaba atado a un número, a un puesto de trabajo, a lo que otros pensaran de mí. Y esa idea me mantuvo estancado, lleno de ansiedad y, ¿para qué negarlo?, profundamente infeliz. Nunca lo vas a lograr. Esa era la voz que retumbaba en mi cabeza durante casi 10 años, hasta que un encuentro totalmente inesperado en una cafetería lo cambió absolutamente todo. ¿Te suena esa voz? Esa que te susurra que no eres lo suficientemente bueno o lista o capaz. Esa que te pone el freno justo cuando estás a punto de saltar. Si sabes de qué hablo, quédate, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es el mapa que descubrí para por fin bajarle el volumen a esa voz. Durante muchísimo tiempo sentí que vivía con el freno de mano puesto. Por fuera, oye, todo parecía en orden. Tenía un trabajo estable, pagaba mis facturas y proyectaba esta imagen de que todo estaba bajo control, pero por dentro vivía en un estado de carencia constante. Y no era solo una escasez de dinero, era una escasez de mentalidad. Recuerdo perfectamente la ansiedad que me daba cada vez que tenía que negociar un sueldo o ponerle un precio a mi trabajo. La voz en mi cabeza era inmediata y brutal. Pero tú, ¿quién te crees para pedir eso? Hay miles de personas mejores que tú. Acepta lo que te den y da las gracias. Y eso hacía. Aceptaba proyectos mal pagados, echaba horas extras sin decir ni pío y veía cómo otros, a veces con menos experiencia, me pasaban por la derecha. Esta mentalidad del no merecimiento se colaba en todas partes. Rechazaba oportunidades porque me parecían demasiado grandes para mí. Dejaba para mañana proyectos personales porque en el fondo no creía que tuvieran ninguna posibilidad de éxito. Hasta mis relaciones se veían afectadas. Me costaba horrores poner límites porque sentía que si pedía demasiado o era una molestia, la gente se largaría. Era un círculo vicioso agotador. El miedo al fracaso me paralizaba y el no hacer nada confirmaba mi creencia de que en efecto no era capaz. Me sentía como el típico elefante de circo que, atado desde pequeño con una simple cuerda, se hace enorme y poderoso, pero sigue creyendo que esa misma cuerdecita puede con él. Yo era ese elefante. La cuerda era invisible, estaba solo en mi mente, pero su poder sobre mí era absoluto. Y lo peor no era sentirme atascado, lo peor era que había aceptado ese estancamiento como mi destino. De verdad creía que esa era la vida que me había tocado. Una vida de casi lo logro, de y si hubiera, de ver cómo los demás sí se atrevían. No tenía ni idea de que estaba a punto de darme cuenta de que la puerta de la jaula siempre había estado abierta. El cambio no vino con fuegos artificiales, ni una revelación celestial. Llegó una tarde gris de martes, en una cafetería ruidosa a la que entré para huir de la lluvia. Ahí estaba yo, esperando a que pasara el chaparrón, mirando correos en el portátil con esa apatía que ya era mi estado natural. En la mesa de al lado, un hombre mayor, de unos 70 y pico, leía un libro con una concentración que me llamó la atención. Pelo blanco, gafas de pasta y una cara de tranquilidad total. De repente pasó el camarero y, sin querer, derramó un poco de agua sobre el libro. El chaval se puso a 1000, pidiendo perdón súper nervioso. Hasta yo me tensé, esperando que el señor se enfadara. Pero el hombre solo sonrió. Cogió una servilleta, secó la página con cuidado y le dijo al joven: «No te preocupes, las mejores historias siempre tienen giros inesperados. Gracias por recordármelo».
El camarero, aliviadísimo, le devolvió la sonrisa y se fue. Esa pequeña escena me dejó helado, no por la amabilidad, sino por la filosofía que había en esa frase. Las mejores historias tienen giros inesperados. Me quedé pensando en mi propia historia. ¿Y mis giros? ¿O mi vida era solo una línea recta hacia la mediocridad? Impulsado por una curiosidad que no sentía en años, me lancé a hablarle. «Disculpe», le dije. Me ha dejado impresionado con su reacción y con su frase. Él levantó la vista del libro, con unos ojos que brillaban de inteligencia. «Ah», dijo con una sonrisa, «es que uno elige cómo reacciona a lo que pasa. Puedes elegir ser la víctima o el aprendiz». Esa simple frase fue como una descarga eléctrica. Terminamos hablando casi 1 hora. Le conté, con una sinceridad que hasta a mí me sorprendió, cómo me sentía estancado, mi frustración con el trabajo, esa voz constante de duda en mi cabeza. Él no me juzgó, solo escuchaba y asentía. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego dijo, «Te has creído una mentira y la has repetido tantas veces que ahora te parece una verdad absoluta. La mentira de que tu valor depende de algo que está fuera de ti. Pero tu valor es intrínseco, no se negocia. El problema no es la mentira, sino que has elegido creerla. La buena noticia», añadió inclinándose un poco, «es que igual que elegiste creerla, puedes elegir dejar de hacerlo». Al principio mi cerebro se puso a la defensiva. Sonaba demasiado simple. Simplemente elegir dejar de creer algo que había definido toda mi vida me sonaba a cliché de libro de autoayuda. Le dije que no era tan fácil. Él asintió, con toda la paciencia del mundo. «No he dicho que sea fácil. He dicho que es una elección. Y esa elección no es cosa de un día. Es una práctica. Empiezas por cuestionar la mentira cada vez que aparece. La tratas no como una orden, sino como un simple pensamiento, como ruido de fondo». Cuando salí de esa cafetería ya no llovía, pero algo mucho más importante había cambiado en mí. Por primera vez no veía esa mentira como una sentencia de por vida, sino como un rival al que quizá por fin podía plantarle cara. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero fue la primera pieza del dominó. Fue la semilla de la duda plantada en el corazón de mi creencia más limitante. Aquella conversación fue la chispa, pero para apagar un incendio mental que llevaba años activo, necesitaba un plan. Desmantelar esa mentira no fue un camino recto, tuvo sus subidas y sus bajadas, pero basándome en esa charla y en todo lo que investigué después, desarrollé un sistema de 3 pasos que se convirtió en mi rutina. Este es el método exacto que usé para reprogramar mi cabeza. Paso 1. Ponle nombre a la mentira y obsérvala. El primer cambio fue dejar de vivir dentro de la mentira y empezar a verla desde fuera. Inspirado por técnicas de mindfulness, empecé a practicar la autoobservación sin juzgarme. Cada vez que sentía esa punzada de ansiedad o la voz del «no eres suficiente», en lugar de hundirme, hacía una pausa y le ponía nombre. Literalmente me decía a mí mismo, «Ah, mira, aquí está la creencia de que no merezco tener éxito». O, «interesante, acaba de aparecer el pensamiento de que voy a fracasar». Empecé a llevar un pequeño diario para pillar a mi cerebro con las manos en la masa. Anotaba el pensamiento exacto y qué lo había provocado. Por ejemplo, situación. Me ofrecen liderar un proyecto. Pensamiento automático. No estoy listo. Se van a dar cuenta de que soy un fraude. Este simple acto de nombrar y anotar fue una revolución. Le quitó todo el poder. La mentira se hace fuerte en la oscuridad del subconsciente. Al sacarla a la luz y etiquetarla,
dejaba de ser una verdad aterradora y se convertía en un simple objeto de estudio. Es como encender la luz en un cuarto oscuro y darte cuenta de que el monstruo que te imaginabas era solo una pila de ropa. Paso 2. Cuestiona la mentira y busca pruebas de lo contrario. Una vez que podía identificar la mentira, empecé a interrogarla sin piedad. El señor del café me había dicho que me preguntara si era 100% cierta, y eso hice. Me convertí en una especie de detective de mi propia mente. Cuando aparecía el pensamiento, no soy lo suficientemente creativo, me preguntaba, ¿es eso absolutamente cierto? No ha habido ni una sola vez en mi vida en la que haya tenido una idea original o haya resuelto algo de forma ingeniosa. Al principio mi cerebro insistía, sí, es cierto, pero yo seguía. Me obligaba a buscar pruebas en contra, por pequeñas que fueran. Me acordaba de aquella vez en la universidad que propuse una solución que nadie esperaba, o de ese hobby con el que había creado algo de la nada. Recopilaba esas pruebas en contra como un abogado que prepara un caso. Anotaba, prueba en contra. Resolví el problema X de forma creativa. Prueba en contra. Diseñé para un amigo y le flipó. Resulta que este proceso tiene un nombre en psicología, reestructuración cognitiva. Básicamente, obliga a tu cerebro a ver que esa verdad que dabas por sentada es solo una generalización basada en miedos, no en hechos. La mentira no aguantaba el interrogatorio. Paso 3. Cambia la mentira por una creencia que te dé poder. Quitar la creencia vieja dejaba un hueco. Y la mente odia los huecos. Si no lo llenas tú con algo bueno, lo vuelve a llenar con la basura de siempre. Así que el último paso y el más importante fue instalar un nuevo software mental. No se trataba de pasar de no valgo para nada a soy el mejor del mundo, porque ese salto es demasiado grande y el cerebro no se lo cree. Se trataba de construir un puente con una creencia más realista, equilibrada y sobre todo útil. Mi vieja creencia era, no merezco el éxito porque mi valor es limitado. Mi nueva creencia puente pasó a ser, mi valor es algo que tengo por defecto y estoy aprendiendo a comunicarlo mejor. Merezco que se me pague de forma justa por el valor que aporto. Para que esta nueva idea se quedara, usé 2 herramientas, afirmaciones y acciones. Cada mañana repetía mi nueva creencia en voz alta, pero no como un loro, sino intentando sentirla de verdad. Y luego, lo más importante, actuaba en esa dirección. Si mi nueva creencia era, estoy aprendiendo a comunicar mi valor, mi acción era apuntarme a un curso de negociación o practicar mi discurso de venta. Cada pequeña acción era un voto a favor de mi nueva identidad. Al final, tu comportamiento es lo que entrena a tu cerebro. La nueva realidad no tardó en aparecer. Empecé a negociar mis tarifas con confianza, sin arrogancia, pero con la calma de quien sabe lo que vale. Dije que no a proyectos que no me valoraban. Terminé y lancé 2 proyectos personales que llevaban años acumulando polvo. Mi ansiedad bajó en picado y fue reemplazada por una sensación de control y de paz. La voz negativa no es que desapareciera del todo, pero ahora suena lejana, como una radio mal sintonizada a la que ya no le hago caso. Mi vida exterior por fin empezó a parecerse a mi nueva realidad interior. La gran lección de todo esto es que las creencias más peligrosas son las que nos tragamos sin cuestionar. Vivimos en mundos construidos por las historias que nos contamos a nosotros mismos. Durante años, mi historia fue una de miedo y de no puedo. El encuentro en esa cafetería no me dio una solución mágica, me dio algo mucho más potente,
la conciencia de que yo era el autor de mi historia y que en cualquier momento podía empezar un nuevo capítulo. Esa fue la mentira que me frenaba a mí. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es esa frase que te repites en silencio y que te está robando tu potencial y tu felicidad? Te invito a que la compartas en los comentarios, no para que te juzguen, sino porque el primer paso para desmontar una mentira es atreverse a decirla en voz alta. Al hacerlo, le quitas su poder y empiezas a recuperar el tuyo. Y si esta historia te ha movido algo por dentro, si quieres seguir aprendiendo a romper viejas barreras para construir la vida que de verdad mereces, considera suscribirte. Sigamos adelante con esto, juntos.